Francia es uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa del Mundo por dos principales razones. La primera porque tiene un animal competitivo, una bestia, un futbolista de otra jerarquía y de otra categoría respecto a sus compañeros y a sus rivales, que es Kylian Mbappé. Y la segunda porque esa bestia y ese animal competitivo, ese Kylian Mbappé del que hablamos, que ya se acerca a Messi en materia máximo goleador en la historia de los mundiales, no se quiere quedar atrás, y vio que más temprano hizo dos Messi, que se subió a la cima y dijo: yo atrás no me voy a quedar. Y yo creo que para Francia tener ese animal competitivo y tener un futbolista que seguramente mire la estadística y seguramente quiera ser el número uno, es lo que lo va a potenciar para que Francia pueda seguir siendo en este y en los próximos mundiales el equipo competitivo que viene siendo desde Rusia 2018. Francia le acaba de ganar y de golear 3-0 a Irak en su segundo partido de la Copa del Mundo, y junto con Argentina, junto con Alemania, junto con México y junto con Estados Unidos, es de los pocos equipos en esta Copa del Mundo que han podido ganar sus primeros dos partidos en esta Copa del Mundo. Y además, bueno, lo ha hecho con contundencia, claro, contra un rival menor como es Irak. No ha estado ni cerca de poder emparejar la jerarquía francesa, y además prácticamente se hizo un gol en contra en el segundo de Mbappé. La realidad es que ha demostrado Francia ser un equipo que otra vez tiene jerarquía, que tiene contundencia, y que cuando le ofreces la chance de abrirte el partido, bueno, no te perdona, porque Mbappé con un golazo de afuera del área y después con un error propio de Irak, Francia termina abriendo el partido, que después lo termina goleando. Y yo creo que Francia es una clara candidata a este mundial, y que claramente tiene mucha jerarquía, porque, y vuelvo a hacer remarcar y hacer hincapié en esto, me parece quizás el título del video, Francia tiene la chance concreta de volver a ganar este mundial por el hambre que ofrece Kylian Mbappé. Porque Kylian Mbappé es un jugador que hoy verdaderamente detrás de Messi no se quiere quedar. Y yo creo que acá tenemos dos cosas puntuales para analizar respecto a la actualidad francesa, a la jerarquía francesa y a la particularidad que tiene Kylian Mbappé en esa delantera francesa. Y es que justamente es un delantero que sabe contra quién está compitiendo, sabe cuál es el torneo que está jugando, y además cree, con cierta razón también, que hay pocos jugadores en la historia que han jugado este torneo como él. Yo creo que Kylian Mbappé, lo dijimos el otro día, va a terminar siendo el máximo goleador en la historia de los mundiales, aunque ahora lo es Lionel Messi. A Mbappé le van a quedar más mundiales por delante de los que le quedan a Messi. Tiene un promedio goleador avasallante en copas mundiales de la FIFA, porque ha convertido todos los goles que convirtió en solamente 16 partidos jugados, los 7 de Rusia, los 7 de Qatar y los 2 que llevamos ahora. Y yo creo que Kylian Mbappé verdaderamente, además, es un futbolista que realmente esta Francia, y que obviamente todo su contexto, todo su alrededor, juega para mejorarlo a él, y él con sus goles además son los que lideran a una Francia que claramente es candidato porque tiene un jugador distinto. Y claro, uno puede hablar de Ousmane Dembélé, que es Balón de Oro, uno puede hablar de Michael Olise, que es una figura en Bayern Múnich, uno puede hablar de los del Paris Saint-Germain, que son los vigentes campeones de Champions, como Bradley Barcola y como Desiré Doué, pero no hay ninguna figura francesa que esté a la altura de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es el referente francés, claro está, porque además es el capitán, pero por sobre todas las cosas el que impulsa en ganas, en autoestima y también en eficiencia a esta Francia, que quizás sin Mbappé con muchos nombres no sería tan candidata. Pero yo creo que realmente lo es, porque por sobre todas las cosas tiene a un Kylian Mbappé que lo hace ser, más allá de todos los nombres que claramente tiene, todos los que mencionamos, mucho más equipo y mucho más efectiva de lo que realmente sería sin la figura de Kylian Mbappé. Y yo creo que hoy hay que marcar una diferencia puntual respecto a lo que fue el partido contra Senegal, que yo creo que era uno de los partidos atractivos que tenía la fecha 1 de este mundial, en uno de los grupos más atractivos que además tiene este mundial, junto con Noruega también. Hoy Francia jugaba contra uno de los que quizás es los equipos más flojos de este mundial, porque la realidad es que Irak fue el último de los 48 clasificados en aquel repechaje contra Bolivia el pasado 1 de abril de este año. Entonces uno imaginaba que quizás Irak caía en un grupo en el que poco tenía para hacer, y que también, además, mirando a sus rivales y mirando cómo fue su camino hacia el mundial, era muy probable que esté lejos de lo que se requiere para jugar este mundial. Entonces realmente Francia hoy hay que analizarlo estando y teniendo en cuenta que quizás era el partido más accesible de los 3 que iba a jugar en la fase de grupos. Sin embargo, y tal cual lo analizamos en todos los partidos de la Copa del Mundo, ya estamos jugando el mundial, y si hay equipos que están acá
por algo es. Yo creo que Francia, a pesar de haber jugado contra el rival más accesible de los tres que tienen este grupo, ha demostrado algunas variantes y algunos movimientos tácticos y futbolísticos que han llegado para quedarse, que no son nuevos, pero que sí llegaron para quedarse. Y el primero claramente es el movimiento, el enroque de Michael Olise con Ousmane Dembélé, que Dembélé empezó jugando el primer partido como una especie de enganche por detrás de Kylian Mbappé, jugando como un volante ofensivo, siempre centralizado, jugando en el carril central de la mitad de la cancha. Y hoy fue todo lo contrario. Después de ese segundo tiempo contra Senegal, donde Francia en la primera parte no había encontrado el funcionamiento y prácticamente nunca Mbappé había quedado mano a mano con el arquero Edouard Mendy, hoy verdaderamente, y al igual que en el segundo tiempo contra Senegal, Michael Olise, jugando por dentro y en ese lugar, es el futbolista más desequilibrante y el mejor socio para Kylian Mbappé. Y yo creo que hablar de sociedades en esta Francia de tantas estrellas rutilantes y de tantas estrellas que son verdaderamente de las mejores que tiene la actualidad futbolística europea, realmente es algo muy importante para entender y para ilusionarse el pueblo francés también de que Francia tranquilamente tiene de las mejores delanteras de la Copa del Mundo. Porque claro, Mbappé es un goleador que ya realmente da de qué hablar, no solamente en este mundial, que sigue siendo de los máximos goleadores, tiene 4 goles, sino también a lo largo de toda la historia, contando los casi 100 años de historia que tiene la Copa del Mundo. Mbappé ya es de los mejores con sus 27 años actuales. Pero hablar de una sociedad, además de Mbappé, con Michael Olise, otro de los futbolistas de grandísima jerarquía que tiene Francia, es claramente ya empezar a hablar de una de las mejores delanteras del mundial. Yo creo que ese movimiento que bien entendió Didier Deschamps en el entretiempo entre Francia y Senegal, que lo vuelve a replicar hoy en gran parte del partido, Olise arrimado hacia adentro y Ousmane Dembélé hacia afuera por la derecha, es uno de los argumentos que Francia va a tener para poder encontrar esa sociedad de juego. Mbappé y Olise son la sociedad francesa que a Didier Deschamps lo ilusionan con que puede ser la delantera más letal de toda la Copa del Mundo. Y hacen algo interesante, porque claro, sabemos que hoy Francia jugó con Olise, con Mbappé por dentro, con Bradley Barcola por fuera y con Ousmane Dembélé por la derecha, siendo dos jugadores, los de adentro, que quizás no están tan adecuados a la marca y a la presión, y dos jugadores, los de afuera, Barcola y Dembélé, que sí están más adecuados a la marca y a la presión. Entonces, el enroque futurístico y ofensivo que había propuesto Francia en ese segundo tiempo contra Senegal y en gran parte del partido hoy contra Irak, funcionaba siempre y cuando Francia tenga la pelota, porque Olise jugaba por dentro cuando Francia tenía posesión de la misma. Mbappé siempre fue el centrodelantero francés. Hoy me parece que un poquito más cómodo, con cierta más movilidad y cierta comodidad que no había tenido en el primer partido, o por lo menos en el primer tiempo contra Senegal, que obviamente lo analizamos en este canal. Pero cuando Francia no tenía la pelota, cuando Francia estaba quizás retrocediendo, o cuando Irak quería salir con la pelota jugada, que lo intentó en más de una oportunidad a pesar de que esté jugando contra Francia, el que presionaba y el que aparecía por dentro y daba ese pasito hacia adelante era Ousmane Dembélé. Y yo creo que acá hay algo muy atractivo pensando en lo que significa la presión francesa y el trabajo de Didier Deschamps cuando Francia no tiene la pelota. Los que presionen no van a ser Mbappé y Olise. Mbappé y Olise van a ser la sociedad encargada de llevar a Francia a lo más alto desde lo futbolístico, teniendo la pelota a los pies, imaginándose jugadas prácticamente imposibles por momentos, también hay que decirlo, dos jugadores que tienen la capacidad de resolver hasta lo que parece imposible. Entonces ese desgaste psicológico y futbolístico, que lo hagan solamente cuando tienen la pelota a los pies. Imagino yo que ese es el razonamiento del seleccionador francés. Y cuando Francia no tiene la pelota, que va a necesitar presionar y que va a necesitar ese desgaste físico también, que implica a lo futbolístico de manera indirecta, eso lo va a hacer Bradley Barcola y eso lo va a hacer Ousmane Dembélé, dejando a Olise hacia afuera y haciendo Dembélé como juega en Paris Saint-Germain, como si fuese ese perro que corre el hueso entre los zagueros centrales de Irak. Ese trabajo de Dembélé lo hace verdaderamente fenomenal y es lo que va a hacer que Francia recupere pelotas del medio hacia adelante cuando sus rivales la salgan jugando. Y hay una jugada puntual que marca exactamente esto que les marco sobre la presión francesa, en donde Mbappé y Olise habían quedado como dos delanteros en ese 4-4-2 que usan casi todos los seleccionados cuando no tienen la pelota y a la hora de replegarse, y Dembélé había quedado retrocediendo en su mismo lugar por la derecha, y Olise se dio vuelta como diciendo: ¿quién va a ir a presionar esta jugada? Y fácil Irak la sacó por adentro y por el carril central cuando no estuvo Ousmane Dembélé. Olise y Mbappé no van a hacer ese trabajo de desgaste y no van a hacer ese trabajo de presión. Y va a ser muy importante que Francia trabaje justamente esa presión y ese movimiento para que nunca quede mal parado y para que nunca quede de manera incómoda. Y acá es donde se mete en la ecuación uno de los jugadores que
no había sido titular el otro día, porque entró desde el banco de los suplentes, porque en el primer partido jugó Desiré Doué, no jugó Bradley Barcola, y yo creo que Bradley Barcola a esta selección francesa y a este dibujo táctico de Didier Deschamps le va a venir mucho mejor en el 11 titular que Desiré Doué, que Ryan Cherki, que Magnessa Clouget, y yo creo que ahí está la clave de por qué Barcola, sin ser de los más rutilantes y de los jugadores con más jerarquía europea que tiene Francia en el plantel, es el que mejor se adecua a este sistema. Primero porque el trabajo de intensidad y de presión lo hace bárbaro también y acompaña mucho mejor a Dembélé de lo que lo puede hacer Desiré Doué, porque es un futbolista rápido, porque es un futbolista muy físico, porque es un futbolista que sabe presionar y sabe de qué manera ir a presionar también. No es solamente correr, es hacerlo de manera inteligente, y Bradley Barcola lo hace muy bien. Y también cuando Francia tiene la pelota, le ofrece una jerarquía distinta y una nueva propuesta en esa velocidad y en esa zancada larga. Yo creo que Bradley Barcola, aunque suene extraño porque ocupa muy bien ese lugar izquierdo, se siente mucho más cómodo en el ataque francés, teniendo todo ese lugar para él, y hasta Kylian Mbappé mismo se entiende mejor con Barcola de lo que se entendió en el primer partido con Desiré Doué. Desiré Doué, que a mí me encanta, a mí es de los jugadores en el mundo actual que más me gusta ver jugar. Ahora, yo creo que Bradley Barcola en este esquema y en este sistema francés, por lo que vimos hoy en el partido contra Irak, puede llegar a ser mucho más efectivo que los Ryan Cherki, que los Desiré Doué o que los propios Magnessa Clouget, que entró del banco y es otro de los jugadores que puede llegar a tener buenos minutos en esta Copa del Mundo. Y el otro cambio, quizás interesante, sin pasar demasiado por el lateral izquierdo, para mí Hernández había jugado un buen partido contra Senegal, hoy hizo lo propio Lucas Digne, que tuvo menos trabajo, eso es cierto, porque atacó mucho menos Irak de lo que había atacado Senegal en ese primer tiempo, en el que casi se lo gana también. Y la realidad es que, pensando también en lo que implica la mitad de la cancha, con un Aurelien Tchouaméni que hoy no jugó de titular y en su lugar jugó Manu Koné, yo creo que Koné, por la intención posicional que tuvo en el primer tiempo y que también tuvo en el complemento después de un larguísimo cooling break, de una larguísima suspensión por lluvia, que la realidad es que nos tuvo prácticamente 3 horas sin ver fútbol, yo creo que Manu Koné puede ser tranquilamente para Francia una mejor solución, pensando en lo que requiere y en lo que necesita este sistema francés, de lo que es Aurelien Tchouaméni. Y tal cual lo marcamos con Bradley Barcola, quizás Tchouaméni tenga más jerarquía, quizás Tchouaméni tenga mejor presente porque juega en el Real Madrid, pero quizás Koné, que silencioso hoy se metió en el 11 titular y yo creo que lo hizo muy bien, puede ser una mejor solución para esta Francia, para este dibujo, para este sistema y para este momento que refiere jugar una Copa Mundial de la FIFA que significa un solo mes y ya está. Quizás Koné pueda ser un jugador más interesante, porque a diferencia de Tchouaméni, que se mete mucho entre los centrales, que juega cerca de la saga, cerca de Upamecano y cerca de Saliba, Manu Koné da unos pasos hacia adelante que para mí son interesantes y hace que el equipo, que su compañero Rabiot, que Dembélé, que Mbappé, que Olise y que Bradley Barcola jueguen un poquito más compactos en la presión y que Francia tenga menos distancia entre las líneas, que fue lo que le pasó contra Senegal en muchísimos momentos del primer tiempo, en el que Aurelien Tchouaméni quedaba muy retrasado cuando Francia intentaba presionar, quedaba algo perdido Adrien Rabiot en ese primer tiempo en el que no hizo pie en la mitad de la cancha, y Senegal en más de una oportunidad encontró la chance de poder tener cierta transición rápida a la mitad de la cancha que genere, por ejemplo, para Nicolas Jackson alguna jugada concreta de peligro. Hoy Irak no lo tuvo porque tuvo mucho menos jerarquía de lo que tiene Senegal, con muchos jugadores en los mejores equipos del mundo, pero también porque Manu Koné ocupó para mí ese lugar muy bien, jugando como número 5, un poquito más adelantado de lo que lo hace Tchouaméni, teniendo un equipo digno, enfocado en la presión y digno de admirar en cuanto a la intensidad, y pensando también en que ese equipo que presionaba además sea compacto, no esté tan esparcido por el campo rival y no deje demasiados espacios entre líneas. Eso Koné lo hizo perfecto, y además es un jugador que está mucho más predispuesto a tener la pelota cuando Francia la tiene de lo que lo hace Tchouaméni. Para Adrien Rabiot, que le gusta que la pelota pase por él y que le gusta tener la pelota a los pies también, yo creo que Koné es un mejor socio de lo que es Tchouaméni. Y acá volvemos a hacer hincapié prácticamente en lo mismo de siempre y en lo que hablamos en todos los videos de este canal desde que el 11 de junio, que fueron ya hace exactamente 11 días, arrancó el Mundial justamente en la Azteca entre ese partido de México y Sudáfrica. Las sociedades, las conexiones, las interpretaciones entre compañeros en un mundial que es un torneo tan corto y donde se gana estando mejor
anímicamente, psicológicamente, en cuanto a ritmo y en cuanto a lo futurístico, realmente cotiza en bolsa, y que Francia tenga sociedades entre Olise y entre Mbappé, entre por ejemplo Dembélé y Barcola en la presión, entre Manu Koné y el propio Adrien Rabiot, va a hacer que Francia sea un equipo que fluya mucho más, que se entienda, que se conecte y que tenga más razón de ser, porque Francia, por sobre todas las cosas, y volviendo a hacer hincapié en ese primer tiempo contra Senegal, había sido un equipo de muchas estrellas, de mucho renombre y de poca combinación, de poco esquema y de poco equipo, podemos llegar a decir mismo también. Hoy Francia va encontrando algunas conexiones y algunos futuristas que empiezan a hablar el mismo idioma dentro de la cancha, e inevitablemente hacen que todas esas sociedades juntas conformen un mejor equipo. Yo creo que Francia, que es un equipo que hoy ha jugado contra un rival bastante menor, eso es cierto, que Irak está lejos de la exigencia que le va a significar Noruega la semana que viene, o mismo le ha generado Senegal también en el primer partido de la fase de grupos, ha jugado un buen partido. Y además, cuando Francia empieza a meter goles, cuando Francia empieza a tener la pelota, y cuando Francia juega como jugó en el segundo tiempo, casi siempre en campo rival, Francia nos ofrece y Francia nos demuestra la cantidad de alternativas ofensivas que Francia tiene para convertir goles. Porque claro, Mbappé hizo 2, porque Dembélé hizo 1, porque Olise pisa al área y casi hace un golazo por arriba de la cabeza del arquero, porque Bradley Barcola tuvo alguna que otra chance, y porque el mismo Rabiot pisa al área, porque Koné llega también, porque los laterales Koundé y Lucas Digne llegan también por afuera. Yo creo que Francia es el equipo que más alternativas y que más opciones tiene en el Mundial. Ni hablar porque mira al banco y entra Desiré Doué, y entra Cherki, y entra Clouget, y pueden entrar Thuram, y puede entrar Mateta. Entonces Francia es un equipo que, si nosotros hablamos de renombre, está por encima de la media, y si nosotros hablamos de alternativas, también está por encima de la media. Y yo creo que además de tener un líder, un referente futbolístico, habrá que ver también si lo es para el plantel, que es Kylian Mbappé, que es un hombre que está enloquecido por la estadística, que es un delantero que realmente es letal en mundiales. Es la competición que mejor sabe jugar Kylian Mbappé, y hasta me animo a decir, ya es de los que mejor la han jugado en la historia también, en cuestión de efectividad, pocos como Kylian Mbappé. Pero además de Mbappé, Francia tiene un plantel y un equipo que en cualidades y en alternativas ofensivas las tiene por montones, y ahí es donde quizás haya una gran diferencia contra una Argentina que hoy ganó un partido muy complicado, que hoy volvió a aparecer el mejor futbolista de todos los tiempos, que es Lionel Messi, pero que más allá de eso no tiene tantas alternativas y no tiene tantas opciones ofensivas como es Francia. Por eso uno imagina que muy probablemente en un equipo con muchas alternativas y muchas opciones, como lo es esta Francia, y en un equipo psicológicamente muy fuerte como lo es esta Argentina, volvamos a ver una final entre Argentina y Francia en esta Copa del Mundo. Si me tenés que preguntar hoy, yo creo que la final tranquilamente puede ser en este Mundial y en Nueva York la misma que fue en el Mundial pasado y en Lusail. Francia y Argentina-Francia en este momento del Mundial me parecen los dos mejores equipos de la fase de grupos. Y Francia le acaba de ganar 3-0 a Irak, Francia acaba de golear en el segundo partido de esta Copa del Mundo, y Francia nos acaba de dejar demostrado una cosa: tiene un jugador, Kylian Mbappé, que es el que le levanta la jerarquía, y es el que por estar detrás de Messi, por no querer quedarse atrás, va a llevar a Francia muy lejos en esta Copa del Mundo. Señores, acaba de ganar Francia su partido mundialista, lo hizo goleando 3-0 a Irak, y ya piensa primero en los 16avos de final, y segundo en el partido más exigente que tendrá en el grupo contra la Noruega de Erling Haaland, que está jugando ahora. Muchas gracias y nos vemos mañana cuando juegue Portugal, cuando juegue Cristiano Ronaldo, y cuando juegue Colombia y cuando juegue Lucho Díaz. Muchas gracias y nos vemos mañana con toda la actualidad y todo el análisis de esta Copa del Mundo 2026.